Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo van estos días de encierro? Aquí, como veis, voy a seguir con las explicaciones, ¿vale? He mejorado un poquito el sistema para que lo veáis un poquito mejor. No puedo acceder a la pizarra digital y esto es lo que hay, ¿vale? Bueno, os voy a hablar brevemente de área y perímetro de figuras planas. Bueno, tenéis que diferenciar entre área, que es lo mismo que superficie y que se mide en unidades cuadradas. La superficie es todo lo que ocupa el papel, lo estoy pasando la mano, ¿vale? Unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, etcétera. De lo que es la unidad de longitud. La unidad de longitud es el perímetro. El perímetro sería, pues bueno, la medida de todo el contorno del folio, ¿vale? Cogemos una cinta métrica y lo midiéramos. La unidad de longitud son unidades métricas, pues metros, centímetros, decímetros, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de figuras planas con lados rectos, bien sean paralelogramos o no, bien sean paralelogramos o polígonos, ¿vale? Lo que es el perímetro es la suma de sus lados, ¿vale? De todos sus lados. Lo podemos resumir como la suma de todos sus lados, ¿vale? Estos son ejemplos que conocéis de sexto primaria. Bueno, de sexto primaria no, yo creo que recordar que empezamos con cuadrados, rectángulos y demás en infantil, ¿no? Pero bueno, el cuadrado, como sabéis, los lados paralelos 2 a 2, 4 ángulos rectos, los lados iguales. El área del cuadrado, como sabéis, el lado al cuadrado. El perímetro, 4 veces su lado. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3 y 4 lados. Esto suena casi a chiste, ¿verdad? Si vamos al rectángulo, lados paralelos 2 a 2, iguales 2 a 2, ¿vale? Ángulos rectos, pues el área es su base por su altura. Tranquilos que no es coronavirus, que es alergia. El área es la base por la altura, base por altura o base por altura, que miden lo mismo. Y el perímetro es 2A más 2B. ¿Por qué 2A más 2B? Porque tiene dos lados B y dos lados A, ¿vale? El rombo, que lo tenéis aquí, es un paralelogramo, porque sus lados son paralelos 2 a 2, pero tiene un problemilla, que los ángulos no son rectos, ¿de acuerdo? Tiene lo que se llaman diagonales, que es lo que va las rectas que se trazan de vértice a vértice opuesto, diagonal mayor, diagonal menor. Voy a subrayar la diagonal mayor, la voy a puntear en rotulador para que la distingáis, ¿vale? Diagonal mayor, que he sido muy original y la he llamado D mayúscula, y diagonal menor, que he sido también muy original y la he llamado D minúscula, ¿vale? Luego tienes lados. Un rombo tiene 1, 2, 3 y 4 lados, ¿vale? El área del rombo, diagonal mayor por diagonal menor, partido por 2. El perímetro, 4 por el lado. Evidentemente, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3 y 4. Las diagonales no son lados, ¿eh? Las diagonales es la distancia que hay de vértice a vértice opuesto. Otro, el trapecio. En este caso es un trapecio isósceles. Tiene dos lados que no son paralelos, que son iguales, como si hubiéramos cortado un triángulo, la parte de arriba, ¿vale? Y tiene dos lados característicos, la base mayor y la base menor. Base mayor, lado abajo, base menor, lado de arriba. Los lados oblicuos, como veis, los lados oblicuos forman el mismo ángulo, por eso es isósceles. Si no, no sería isósceles, podría ser rectángulo, podría ser de otra forma. Bien, el área del trapecio es la base mayor más la base menor por la altura, que es la distancia que va desde una cara de la cara superior a la cara inferior, o del lado superior al lado inferior, partido por 2. Y el perímetro es 2 veces el lado oblicuo, este L y este L, más esta B y esta B, ¿vale? En la página 194 del libro tenéis todas las fórmulas que ya deberíais de saber desde hace años. Estamos hablando desde sexto de primaria. No obstante, es una de las cosas que se repasa, se repasa, se repasa y se vuelve a repasar. Bueno, os he puesto dos ejemplillos de aplicación del teorema de Pitágoras a figura plana, ¿vale? Os he puesto aquí un ejemplo que sería el de calcular la diagonal de un cuadrado. Como vemos, si en el cuadrado dibujaba una diagonal, da igual que hubiera dibujado esta o que hubiera dibujado esta otra, lo que se me queda es un triángulo ¿de qué tipo? Rectángulo, lo que habíamos visto ya es con el teorema de Pitágoras. Es obvio. Entonces, ¿esto qué sería?
Si lo dibujamos aquí al lado, lo que tendríamos es un triángulo recto, rectángulo, de dos lados, 15 y 15, y esto sería la hipotenusa. Y ayer os recordé el teorema de Pitágoras, que lo conocéis desde hace muchísimo tiempo, en el que la hipotenusa era igual a la suma de un cateto más otro cateto, al cuadrado cada uno de ellos, y hecha la raíz. Como los dos catetos son iguales, es 15 al cuadrado más 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225 más 225, 450. Y la hipotenusa desconocida es 21,21 metros. 21,21. 21,21 es lo que mide la diagonal del cuadrado. De la misma manera, si queremos calcular, por ejemplo, en un rectángulo, como veis, un rectángulo, el lado desconocido, este de aquí, o este es lo mismo, da igual, la diagonal que trace. Si conocemos el valor de la diagonal y conocemos la base, lo que tenemos es un triángulo rectángulo en el que desconocemos el cateto. De nuevo, aplicación del teorema de Pitágoras, pero para el cateto en este caso. Os recuerdo que era cateto igual a hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Muy bien, pues para calcular ese lado desconocido tendremos la hipotenusa, que es lo que mide la diagonal, 13 al cuadrado, menos lo que mide la base, 12, que es el cateto, al cuadrado, 169 menos 144, la raíz de 169 menos 144 es la raíz de 25, que es 5. Por tanto, ya conozco este lado que estaba desconocido. Una última pregunta que se podría resolver. ¿El área, tenemos ya la base? Sí. ¿Tenemos la altura? Sí. Por tanto, 12 por 5, 60. Esa sería el área en unidades métricas cuadradas. ¿Qué queremos coger y calcular el perímetro? Pues nada, 2A más 2B, que sería 2 por 5 más 2 por 12, igual a 34. Y aquí es metros, porque son unidades lineales. Chavales, tenéis el trabajo de hoy. Hoy os he puesto trabajo y a esta hora me lo habéis entregado un poquito. Vamos a darle caña, que os voy a poner ya el trabajo de mañana.